En este mes de octubre, primer día, sábado del mes de octubre, encomendado especialmente a la Santísima Virgen. Vamos a pedirle a ella entonces que nos bendiga en este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recuerden, por favor, los que están, todos los que estén conectados y puedan activar las cámaras, entonces, para que lo hagan, por favor. ¿Listo? Bueno, tenemos nuestra última clase de este primer nivel. A ver, yo acomodo esto un poco para que... Nuestra última clase de este primer nivel de Teología Fundamental para Laicos. Y el tema que habíamos definido para el día de hoy es el de el derecho canónico. Obviamente, como es Teología Fundamental y es un primer nivel, vamos a ver simplemente una introducción para el derecho canónico. Pero es bueno contextualizar, y eso es lo que quiero hacer en un primer momento, es contextualizar el espacio, y este espacio literalmente, como se lee, espacio, el lugar físico que la Iglesia también ocupa en la historia del hombre. Porque la concepción clásica que nosotros tenemos, y que es la concepción objetiva y verdadera de la Iglesia, es la Iglesia como esposa mística de Cristo, ¿cierto? La cabeza de la Iglesia es Cristo, y Cristo tiene un cuerpo. Eso está definido claramente en los textos paulinos y desarrollado por la teología a lo largo de muchos siglos y definido en el magisterio de la Iglesia. Entonces, el cuerpo místico de Cristo es la Iglesia. O sea, la Iglesia va más allá de lo que nosotros visitamos como templo cuando se celebra un rito en la Iglesia, sea la Eucaristía, sea un sacramento, etc. Va más allá de esa estructura física. En un plano más profundo está la configuración humana que tiene esa Iglesia como cuerpo místico. Es como si nosotros viéramos la piel, analizáramos la piel, dermis, epidermis, ¿cierto? Hay una serie de capas que una sobrepuesta a la otra dan esta apariencia que tiene, por ejemplo, mi mano, ¿cierto? Ahora, la Iglesia en cuanto a cuerpo místico, podríamos decir, pedagógicamente hablando, que está compuesta de varias capas, ¿sí? Una de esas capas, obviamente, es lo que nosotros observamos en la Iglesia, que habíamos comentado ya en la liturgia. Lo físico, lo palpable. Ahora, el aspecto humano de la Iglesia, claro, está conformada por hombres y mujeres. Está la Iglesia docente, aquella que enseña, y la Iglesia discente, aquella que aprende. En la docente y en la discente está el hombre, la naturaleza humana, haciendo parte de ese cuerpo místico, ¿sí? Ahora, el ordenamiento de ese cuerpo místico necesita de unas normas, necesita de unas directrices claras al respecto de cómo debe comportarse. ¿De acuerdo a qué? A lo que la cabeza piensa. ¿Cuál es la cabeza que piensa en el cuerpo místico de la Iglesia? Cristo. Entonces, el derecho canónico es una serie de normas que la Iglesia ha venido estableciendo, primero hasta el año 1917 y después abrogado por el nuevo Código de Derecho Canónico, que ahorita vamos a ver un poco el contexto de esta versión de Código Canónico que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, la Iglesia ha ido evolucionando en esas normas y esos códigos, código canónico, una serie de códigos como claves. Ustedes alguna vez se vieron una película o leyeron un libro en el cual para entrar a un cuarto secreto hay que decir un código.
Y ese código es un conjunto o de números o de letras Sí, que digamos. me abre la posibilidad para algo, para entrar, para descubrir, etc. Ahora, todos esos códigos que existen en el derecho canónico, todas esas normas, son necesarias para que nosotros como sociedad humana que hacemos parte del cuerpo místico de Cristo, podamos actuar en función de lo que la cabeza quiere. ¿Cuál es la cabeza? Ya todos saben, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Está bien? Entonces, existe una necesidad para que ese cuerpo, como si fuera nuestro cuerpo, pueda moverse de la mejor manera, pueda actuar en el momento indicado, ¿cierto? Pueda dar una directriz también de cómo se deben hacer las cosas. Es necesario que toda la iglesia universal, la iglesia católica, unifique sus normas. Entonces, se desarrolló muy naturalmente. Aparece entonces el código canónico y la iglesia lo considera adecuado y lo ubica en un lugar especial dentro de todo lo que podemos llamar nosotros también de teología. Entonces, ya ustedes han visto lo que hemos nosotros contemplado de nuestra primera clase hasta esta clase número 8, que el escenario o el panorama es muy vasto, es muy grande y es muy amplio. Hay muchísimo para hablar de la iglesia. Y el Código de Derecho Canónico, ni se diga. Si yo tomo, por ejemplo, aquí por libros, el Código de Derecho Canónico, yo me voy a ir por artículos de uno en uno hasta que me voy a encontrar con el último artículo que tengo, es el artículo 1752, que es del canon 1748 al 1752, me va a hablar a mí, miren de este detalle, del modo de proceder en el traslado de los párrocos. ¿Cómo trasladar un párroco? Aquí está. Todas las investigaciones que la iglesia hace, sí. Por ejemplo, al respecto del matrimonio. Cuando ya entramos en un proceso contencioso, oral, eso va del canon 1656, tiene unos 4 o 5 artículos, nos vamos a encontrar los procesos matrimoniales. Entonces, capítulo primero, solo para que ustedes hagan una idea del detalle, de las causas para declarar la nulidad del matrimonio. Claro, porque es que en la iglesia no existe el divorcio. O sea, yo no puedo deshacer o desvincular unos cónyuges, no. Dentro de la iglesia se puede declarar la nulidad de un matrimonio, o sea, que nunca hubo vínculo matrimonial. Pero en la iglesia no existe el divorcio. ¿Qué significa declarar nulo un vínculo conyugal? Es que existen una serie de elementos por los cuales en el momento en que hombre y mujer, eso también es muy importante, para que haya matrimonio tiene que haber un varón y una mujer. Cuando hombre y mujer se acercan al sacramento del matrimonio, algún requisito no se cumplió o uno de los cónyuges se encontraba en un estado que invalidaba el matrimonio y no sabían. Resulta que de aquí a 20 años, por un asunto cualquiera en esa relación conyugal, ya con hijos y todo, resulta que se encuentra que hay un elemento que declara inválido ese matrimonio. Significa que nunca hubo matrimonio. Entonces la iglesia estudia a partir de todo un proceso, cada uno de esos elementos, hay testigos, etcétera, y la iglesia dice, de hecho, no hubo matrimonio. Se declara entonces la nulidad matrimonial. Eso le pasó a una amiga mía. Ella tiene 2 hijos y por determinadas circunstancias muy fuertes y muy desagradables en el matrimonio, ella terminó separándose de su cónyuge, ya con 2 hijos de ese cónyuge. Pues resulta que ella hizo todo el proceso para la nulidad matrimonial y de hecho le otorgaron la iglesia, a partir de un estudio en función del Código de Derecho Canónico, le otorgó a ella la nulidad matrimonial. O sea que después de 10 años la iglesia le dijo, usted no tiene ningún vínculo con ese hombre. ¿A causa de qué? De que él tenía una enfermedad psiquiátrica. Él era ludópata. Por el hecho de tener esa enfermedad mental, él no tenía las condiciones morales para acercarse al matrimonio.
Quiere decir, cuando se realizó la ceremonia, no hubo matrimonio, no se consolidó el matrimonio. Ah, pero entonces ellos, ¿qué? ¿Vivieron en pecado durante todos esos? No, porque no sabían. ¿Cierto? La caridad suple. Y bueno, eso puede durar 2, 3 años esa investigación, etcétera, por aquí, por allá, porque no tenía la madurez intelectual y moral necesaria, o tenía alguna incapacidad mental, ¿cierto? Alguna discapacidad mental, perdón. Y se procede a la investigación, fin del caso, no hubo matrimonio, o sea, la iglesia declaró la nulidad. Entonces, bueno, si nosotros vamos al Código de Derecho Canónico, nos vamos a encontrar esos 1752 artículos. Eso es una materia gruesa o inclusive varios volúmenes, depende de la versión del Código de Derecho Canónico. Pero yo quería contarles aquí algo al respecto de unas notas que tengo. A ver, denme un momentico, yo... porque hay algo muy bonito al respecto del Código de Derecho Canónico, es que cuando uno ve el detalle del código, del contenido, uno dice, wow, qué maravilla, o sea, la iglesia lo tiene todo visto, o sea, está todo visto en la iglesia. Porque siendo esposa mística de Cristo, obviamente es necesario que la iglesia, en cuanto esposa mística, sepa dirigir, regir y ordenar a aquellos que constituyen la sociedad humana. Entonces yo tengo por aquí una versión, ustedes pueden anotar ahí si quieren, que este es, digamos, es más cercano, es de la BAC, la editorial BAC, B labial, A y C, BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Cuando ustedes van a comprar un libro de estudio, de un trabajo más profundo, yo les recomiendo que se vayan por esta editorial, es una editorial española. La Biblioteca de Autores Cristianos se ha dedicado a producir libros y títulos de los más renombrados, prestigiosos y especialmente ortodoxos, o sea, de una doctrina tradicional y auténtica, se ha dedicado a publicar esta serie de libros. Por ejemplo, la famosa colección del padre Antonio Rollo Marín, teólogo dominico, la encuentro en la Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces, este libro de la BAC se titula Derecho Canónico en la Misión de la Iglesia. Es el tomo 2, porque hay una serie de manuales de teología que usted se va a encontrar, o sea, títulos los que quiera. Estudios que se han hecho aquí en Salamanca, estudios que se han hecho en la Gregoriana, en la Salesiana, en la Angelicum, etcétera, etcétera. Y todo eso ha quedado concentrado en estos documentos, en estos libros. Bueno, entonces, para que vayamos un poquito aquí al grano sobre el asunto que yo quería exponerles, porque después yo quiero que hagamos y no sé el hermano moderador qué le parece, pero siendo la última clase, yo quería hacer al final un espacio para un conjunto de preguntas de todas las clases. Lo que tengan de preguntas de las clases, tratamos en la medida de lo posible de resolverlo el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, eso lo haremos ahora. Entramos entonces aquí. A ver. Funciones. La red no está como en muy buenas condiciones. Ustedes me están escuchando y me están viendo bien, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Sí, hermanito, muy bien. Okay. Ya. Yo inclusive voy a compartirles aquí la pantalla para que ustedes acompañen el texto. ¿Listo?
Me van a decir si acompañan. Sí, ahí están viendo la página. ¿Sí? ¿Están viendo, cierto? Sí, Sí, hermano. Sí. Listo. A ver, un momentico, yo voy a colocar una mesita aquí al lado porque necesito el mouse. Muy bien. Bueno, dice entonces, derecho canónico, palabra. Canónico, cuando nosotros nos acordamos de lo que son los libros canónicos, por ejemplo, esto es una palabra, canon, ordenamiento. También hay un tipo de música que se canta en polifónico, que es el del tipo canon. Son varias voces ordenadas de acuerdo, mantienen una armonía especial. Canónico, entonces puede ser libros de diferentes temas que están ordenados por la Iglesia en función de una enseñanza específica que se realiza. Entonces, el derecho canónico es el derecho de la Iglesia, lo que les explicaba ahora con todo lo del cuerpo místico de Cristo y tal. Ahora bien, el derecho es un orden de los hombres en su aspecto social. Entonces, repito lo que les decía ahora, el cuerpo necesita una serie de normas para que el cuerpo pueda actuar de una manera más adecuada. Esas normas le presentan a él unos límites y le presentan también a él la posibilidad de unas soluciones al respecto de un problema. Algo así a manera de manual. Entonces, ahora bien, el derecho es un orden de los hombres en su aspecto social, donde donde no hay unas relaciones o situaciones sociales, no tiene por su propia naturaleza posibilidad de existir. Entonces, la sociedad, el grupo humano debe estar ordenado en función de un mismo fin. O sea, no tiene sentido que yo a un musulmán le vaya a realizar un estudio o un procedimiento canónico en función de este libro. No, esto es en función de los bautizados. ¿Sí? Ahora, por otra parte, el orden jurídico es una dimensión de la realidad social. Tanto así que cuando nosotros analizamos lo que es la jurisprudencia, nos vamos a encontrar en la historia de la jurisprudencia con elementos de pueblos antiguos, griegos, asirios, babilonios, etcétera. Había una normatividad, ¿cierto? Ustedes han escuchado la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Sea lo que sea, por muy bárbara y muy rudimentaria, era una cierta normatividad jurídica que tenían los grupos humanos en función de unas necesidades. Entonces, el orden jurídico es una dimensión del orden social. A través de la historia se va a encontrar con una comunidad humana, el Imperio Romano, que coge ese orden jurídico, esas necesidades de la sociedad, las va a organizar y nos viene una de las grandes contribuciones históricas para el ordenamiento jurídico que nosotros hoy en día como sociedad consideramos. Con unas particularidades, el ordenamiento jurídico en Colombia es diferente al ordenamiento jurídico en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, etcétera, pero hay una cierta esencia o hay una cierta esencia que se mantiene a nivel internacional, una convención internacional. Aparecen después los derechos humanos, aparece el derecho internacional humanitario, etcétera, que inclusive esas normas internacionales se inspiran en una serie de avances en el estudio jurídico que realizan los dominicos en la Universidad de Salamanca. Eso a nivel histórico es lo que le da la génesis
al surgimiento del derecho internacional. Entonces es bonito porque el derecho internacional y el derecho en muchas naciones se ha inspirado en el derecho canónico de la Iglesia. O sea, está tan bien estructurado el derecho canónico de la Iglesia pensando en el bien del hombre, en el bien de las almas, de la sociedad en cuanto tal, que ha dado origen de alguna manera y en varios aspectos a la jurisprudencia a nivel internacional. Bueno, dice entonces, según sea la naturaleza y las características del ámbito social que ordena, así serán los caracteres de cada orden jurídico. Entonces, lo que decíamos ahora, de acuerdo a cada grupo social, a una ubicación geográfica específica, inclusive hay elementos lo más cotidianos posibles que pueden influenciar a la sociedad para establecer un código de normas. Por ejemplo, que un pueblo viva o no al lado, en las riberas de un río. Evidente. El comportamiento social de ese grupo humano debe ser adecuado para el cuidado de ese río, para el uso de ese río. Hay elementos muy sencillos. Eso en el aspecto más humano, ¿cierto? Por esta causa, tanto en el planteamiento sistemático de exposición como en el contenido y principios reguladores del derecho canónico y sus distintas ramas, porque imagínense, si nosotros decimos que en las relaciones de Dios con su iglesia y de esas relaciones de la iglesia con su cabeza que es Cristo, hay una serie de elementos que me dicen a mí, por aquí sí, por allá no debe, esto es lo más adecuado, esto es lo que les recomiendo. Imagínense cuántas ramas debe tener el derecho canónico, ¿cierto? Hablamos ahorita del sacramento del matrimonio, imagínense cuántos, una palabra muy técnica, cuántos vericuetos no existen, o sea, cuántos caminos difíciles de andar no existen en medio de esta situación, esta otra. Bueno, eso lo ampara el Código de Derecho Canónico y tiene que dividirse en varias ramas. ¿Está bien? Cuando se refiere al sacerdote, cuando se refiere al laico, seglar, célibe, cuando se refiere al religioso que tiene unos votos perpetuos o votos temporales. ¿Cómo funciona eso? Una religiosa que dice, yo tengo votos perpetuos, pero yo veo que mi lugar no es aquí en la comunidad. Código de Derecho Canónico tiene unos elementos por los cuales estudia la solicitud que ella hace para dedicarse a la vida laical y le da unas dispensas. ¿Quién la dispensa a ella? Entonces depende de este u otro detalle, pasa por el obispo, el ordinario del lugar. Después la solicitud llega al Vaticano, tiene un número de años que se demora en ser investigado hasta que le llega la respuesta, la recomendación. Entonces es una cantidad de cosas impresionantes. Bueno, ahora bien, la Lumen Gentium, ustedes ya conocen esta Lumen Gentium porque la hemos tratado en varias clases, es uno de los documentos frutos del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Al presentarnos la idea de la Iglesia de acuerdo con su actual comprensión, claro, el Concilio Vaticano II toma la situación actual de la Iglesia, la analiza y en función de eso, tanto los obispos que están ahí reunidos como el pontífice reinante, en este caso Pablo VI, que le toca cerrar el Concilio Vaticano II, emiten una serie de documentos que también van a enriquecer la lectura y el procedimiento de a quien le competa. Entonces le compete al obispo, le compete al sacerdote, etcétera, para poder proceder en función del derecho canónico. O sea, la historia de la Iglesia va enriqueciendo la lectura que se hace de ese código, ¿no? De esas normas disciplinarias de comportamiento, etcétera, dentro de la Iglesia. Entonces, miren la analogía interesante que hace el Concilio Vaticano II. Entonces, la Constitución Lumen Gentium, al presentarnos la idea de la Iglesia de acuerdo con su actual comprensión, fruto de la meditación sobre sí misma, en la que, según San Pablo VI, ha consistido el Segundo Concilio Vaticano, nos ha mostrado un aspecto que durante largo tiempo ha permanecido en la penumbra dentro de la teología católica. ¿Qué será eso? Y este es un tema interesante. Es muy amplio también. La Iglesia como pueblo de Dios.
Cuando yo voy a estudiar eclesiología, el Concilio Vaticano II me da unos elementos muy interesantes al respecto de esta lectura de la Iglesia como pueblo de Dios. Iglesia, cuerpo místico y pueblo de Dios. Esta analogía de honda raigambre bíblica, porque claro, tiene una sustentación en la Sagrada Escritura, se ha utilizado para poner de relieve determinados aspectos del carácter social de la condición de cristiano. Entonces, como la lectura de que quién es el cristiano dentro de la iglesia, el sujeto, hay un sujeto propio del derecho canónico. El derecho canónico no da unas normas así al aire. Y la iglesia, el que necesita, va cogiendo acá, no, el derecho canónico en función del sujeto, o sea, de la condición del cristiano, de aquel que es bautizado, el Código de Derecho Canónico va a adecuarse a las necesidades de la iglesia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nace una comunidad religiosa. Los hijos del Perpetuo Socorro. Nacieron los hijos del Perpetuo Socorro, el fundador se siente inspirado, el fundador reúne a un grupo de amigos, de cercanos, se van a vivir en una casa en común, en comunidad, no tienen votos porque canónicamente no han sido definidos como comunidad religiosa, como sociedad clerical de vida apostólica, como asociación privada de fieles, de laicos, no ha sido definido. Entonces, ¿qué hacen los hijos o los hermanos del Perpetuo Socorro? Hacen su experiencia de vida religiosa, están viviendo con el fundador en una casa. Durante 5 años ven que el asunto está inspirado por Dios, funciona. Empiezan a hacer una serie de actividades que a ellos los va a caracterizar dentro de la sociedad. El párroco ya los conoce. El párroco vino y celebró la Eucaristía en una capillita que ellos tienen en la casa. No tienen capillita con el Santísimo Sacramento los hijos o los hermanos del Perpetuo Socorro. ¿Por qué? Porque como no son una institución oficial de la iglesia, ahí no hay capilla. Bueno, pero el párroco vino y los visitó, celebra la Eucaristía con cierta frecuencia, ya hay varias personas que les ayudan a ellos económicamente para sustentar la comunidad. Bueno, sí, pasan 5 o 10 años cuando el sacerdote, el hermano fundador dice, a esto hay que darle una estructura oficial, canónica, dentro de la iglesia. Pero resulta que cuando ellos van al derecho canónico y leen todas las posibilidades que tienen para vivir como comunidad, no existen. Ellos no están catalogados en el Código de Derecho Canónico. Entonces es bonito que el Código de Derecho Canónico permite adecuarse él como derecho canónico a esa realidad de la iglesia. Y aparece una nueva forma de vida, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico. Por ejemplo, pasó eso, este es un asunto histórico, pues que no viene al caso, pero pasó con el Opus Dei. El Opus Dei recibió un estatus dentro del derecho canónico novedoso. Se lo dio San Juan Pablo II con un documento oficial. Porque Juan Pablo II, considerando la estructura del Opus Dei, que es una obra dentro de la iglesia, llamada inclusive por sus miembros como la obra, el Opus Dei tiene unas consideraciones diferentes al respecto de la vida y del apostolado. Entonces Juan Pablo II les dio a ellos unas condiciones especiales como prelatura apostólica, se llama según el ordenamiento jurídico. Eso fue una novedad en el derecho canónico. ¿Quién se lo otorgó? San Juan Pablo II. Entonces, es bonito que el derecho canónico no va haciendo una camisa de fuerza, por ejemplo, con las comunidades religiosas. No. Él también va abriendo la puerta a que el Espíritu Santo pueda expresarse de una manera diferente, de acuerdo a las necesidades de la Iglesia Universal, y el derecho canónico va también acogiendo a esas diferentes comunidades, por dar un dato específico. A ver si aquí puedo... Sí, aquí. Bueno. Esta analogía de honda raigambre bíblica se ha utilizado para poner de relieve determinados aspectos del carácter social de la condición del cristiano. O lo que es lo mismo,
una determinada modalidad de comprender a la iglesia como grupo social en el contexto de la totalidad de su misterio. Claro, yo hablo de cuerpo místico, es un asunto que entra en un panorama académico diferente a cuando yo digo iglesia como pueblo de Dios. Son dos lecturas diferentes, pero que se armonizan de alguna manera y completan esa idea de iglesia como cuerpo místico. De ahí que, como presupuesto al estudio del derecho canónico, es conveniente entonces analizar la noción del pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios, como sociedad, tiene una dimensión jurídica y además tiene unas características propias. Pueblo de Dios. Entonces, la Lumen Gentium en el numeral 9 nos va a decir: en todo tiempo y en todo lugar es acepto a Dios quien le teme y practica la justicia. Está en Japón, está en Rusia, Polonia, Canadá, Bolivia, Patagonia. En todo tiempo y lugar es acepto a Dios quien le teme y practica la justicia. En todos esos lugares puede haber un cristiano. Y las condiciones sociales de ese cristiano, ahí, acá y más allá, es diferente. Tiene unas condiciones específicas. Pero hay una unidad. ¿Cuál es la unidad? Que es temeroso de Dios y practica la justicia. Pueblo de Dios. Miren ustedes, asiático, ¿no? Miren ustedes de tez oscura en el África, como sea. Le teme a Dios y practica la justicia, es hijo de Dios, hace parte del cuerpo místico. Quiso Dios, sin embargo, santificar y salvar a los hombres no individualmente. Mire, por ejemplo, un detalle en las oraciones de la iglesia. Las oraciones de la iglesia, en su gran mayoría, son estructuradas en una lectura plural que habla de comunidad. Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro, comunidad, que estás en los cielos, es hablando de comunidad porque como somos cuerpo, tenemos que sentirnos parte de Cristo. Quiso Dios entonces santificar y salvar a los hombres no individualmente. Excluida, miren, Lumen Gentium, numeral 9, excluida cualquier mutua conexión, sino constituirlos en un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente. Eligió como pueblo suyo al pueblo de Israel, con quien estableció un pacto y a quien instruyó gradualmente, manifestándosele a sí mismo y sus designios divinos a través de su historia y santificándolo para sí. Bueno, más adelante, con ese pueblo Jesús hace un pacto nuevo que ya es establecido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no es pueblo judío, pueblo de Israel, sino es iglesia. Entonces ese pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se actualiza en la iglesia, que es un pueblo de Dios que nace del costado de Cristo. Ahora, este cuerpo tiene por cabeza a Cristo, tiene por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Entonces ya no es solamente la dignidad y la libertad que tiene un ser humano por su condición de ser humano. No, ahora hay un elemento más y muy importante. Es un pueblo que además de ser conformado por seres humanos, tiene una condición de bautizados. Y en esa función de bautizados hay una dignidad y una libertad, porque yo soy hijo de Dios. Y en sus corazones habita el Espíritu Santo como un templo. Entonces miren todos los elementos que enriquecen a ese pueblo. Tiene por ley el nuevo mandamiento del amor, como el mismo Cristo nos amó. Y tiene por finalidad, la misma finalidad, obviamente, que tenía el pueblo de Israel, que es alcanzar y recibir el premio de los dones celestiales, sobrenaturales y eternos del reino de Dios. Bueno, ahora, según la doctrina católica, la elevación del hombre al orden sobrenatural afecta radical y completamente a la persona humana, tanto en su realidad individual, yo, Camilo Gálvez, como en mi realidad social, vivo con otros bautizados. ¿Está bien? Entonces, esa elevación del hombre a la condición sobrenatural, ¿por qué? ¿Por qué se eleva el hombre a la condición sobrenatural? Porque es que es hijo de Dios, como el bautizado, se elevó de la condición natural, se elevó a la condición sobrenatural, porque recibió
abro comillas, un pedacito de divinidad, cierro comillas. Cuando recibo ese pedacito de divinidad, paso de estar en este plano meramente natural a un plano sobrenatural. Entonces, la consideración que alguien puede hacer de mí no es solamente de Camilo Gálvez como ser humano, sino Camilo Gálvez, ser humano, bautizado. ¿Sí? Entonces hay un revestimiento del ser humano con una condición específica. Es bautizado. ¿Está bien? Entonces, aquí viene el quid del asunto. Miren, este texto que viene aquí es muy importante. Entonces, así como en el orden natural, Camilo Gálvez, sin considerarlo bautizado, los hombres, Camilo Gálvez, está unido entre sí por vínculos sociales, y esos vínculos sociales son en función de un elemento intrínseco al hombre. El hombre tiene una necesidad natural de vivir en sociedad, o sea, hay unos vínculos sociales, porque hay un principio de sociabilidad que es inherente a la naturaleza humana. En el orden salvífico, cada uno, Camilo Gálvez, que no solo es ser humano, sino ahora es bautizado, en el orden salvífico, los cristianos, todos los que fuimos regenerados en Cristo, estamos relacionados entre sí por una connatural dimensión social. Entonces, hay una dimensión social por el hecho de ser hombre. Ahora, hay como que una dimensión social por la condición de ser cristiano, que se une a esta otra condición social meramente humana. Condición social meramente humana, condición social sobrenatural. ¿Por qué? Porque soy bautizado. Esos dos elementos tienen que comulgar en mi dimensión, en la dimensión en la cual Camilo Gálvez actúa, se mueve. ¿Entendido? Se trata entonces de una dimensión ontológicamente inherente a la estructura del ser cristiano. Ay, ¿cómo así que ontológica? Onto. Lo más profundo del ser de cada uno de nosotros. Cuando fuimos bautizados, lo más profundo de nuestro ser, de ese ser, Camilo Gálvez, lo más profundo mío, hay como que esa semillita dentro de mí que dice, Camilo Gálvez puede ser definido como existencia. Ese individuo, Camilo Gálvez, en el momento en que era criatura humana, muy bien, nació tal. En el momento en que esa criatura humana es bautizada, ese ser, Camilo Gálvez, muda de manera especial. Cambia inclusive, cambia su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque tiene una dignificación y una sobrenaturalización. Se bautizó. Entonces, la esencia de Camilo Gálvez muda el carácter. Por eso el bautismo, ¿no? Muda el carácter. Imprime carácter. No es lo mismo Camilo Gálvez sin bautizar a Camilo Gálvez bautizado. Hay una riqueza especial en la naturaleza humana de Camilo Gálvez por el hecho de ser bautizado. ¿Por qué? Porque fue regenerado por Cristo. Entonces vuelvo y leo el texto. Se trata de una dimensión social ontológicamente inherente a la estructura del ser cristiano. Entonces, dimensión social humana, netamente humana. Y hay otra dimensión social ya más relacionada con Dios y con las relaciones con otros cristianos que el bautizado tiene dentro de sí. O sea, estas dos dimensiones juegan en la vida de Camilo Gálvez. ¿Sí? Por eso entonces forman todos los cristianos una unidad social que se conoce como iglesia, cuerpo místico de Cristo. Recuerden lo primero que conversamos. ¿Está bien? Ahora, aquí vienen unas definiciones más profundas sobre iglesia como pueblo, elementos relacionados con la sociabilidad, etcétera. Este se los puedo mandar yo, es un texto más bien corto, digamos así. Y voy a terminar con esto porque yo quiero que me hagan preguntas para que podamos cerrar bien estas 8 clases que hemos tenido. Viene un segundo nivel, si Dios quiere, a ver si lo podemos hacer en el mes de noviembre, quedé con el hermano Leandro. A ver, aquí. Sí, Pío 12, sí. Ya. Entonces, la analogía del pueblo de Dios pone de relieve sobre todo el aspecto histórico y externo de la iglesia.
pero como enseña bien la teología católica, la iglesia tiene un elemento interno al que se hace especial, aunque no exclusiva, una referencia a la figura de cuerpo místico de Cristo, con que asimismo se califica, cuerpo místico de Cristo, iglesia. Ese elemento fundamental, cuerpo místico de Cristo, iglesia. Este elemento interno, en el que también se dan relaciones de solidaridad y vínculos de unión. Entonces, miren, no es pensar en el derecho canónico como unas normas que son impuestas, no. El derecho canónico regula esas relaciones que existen entre los cristianos. Regula la situación individual de cada cristiano y regula también la relación que ese cristiano en particular o en sociedad tiene para con Dios. Entonces, al hombre en cuanto tal, bautizado, al hombre en cuanto bautizado viviendo con otros bautizados, y el hombre como bautizado que vive entre otros bautizados y obviamente es hijo de Dios y tiene una relación con su Padre. Entonces, hay unas normas y hay unos elementos fundamentales que se deben de considerar. Ahora bien, este elemento interno en el que se dan relaciones de solidaridad, vínculos de unión, está presidido antes que nada por la cabeza de esa iglesia, que es Cristo. Es una cabeza invisible de la iglesia, quien a través de la acción santificadora de su espíritu y de sus dones y carismas, ¿cómo se da esa acción santificadora de su espíritu, de sus dones y sus carismas? Pues muy sencillo, a través de los hombres y mujeres que existen y se mueven dentro de esa sociedad. El ministro que administra los sacramentos, el bautizado que hace parte de una comunidad y acerca el mensaje de salvación a otros, hace a los fieles partícipes de su vida divina y los conduce a su fin. ¿Cuál es la finalidad del hombre? Amar, reverenciar a Dios y mediante eso salvar su alma. Pero el elemento externo de la iglesia y su elemento interno forman una sola y única realidad. Claro, lo que se pueda ver físicamente, lo que son las relaciones, todo eso es un conjunto. ¿Cuál es ese conjunto? Iglesia como cuerpo místico. Aquí entra entonces un texto en el cual ustedes van a leerlo más adelante, una encíclica del Papa Pío XII, Mystici Corporis, ¿no? Cuerpo místico, y que después el Lumen Gentium va a rescatar de ahí algunos elementos, donde dice que ese cuerpo místico de Cristo es una sociedad dotada de ¿qué? De unos órganos que son jerárquicos, ¿no? Y que el cuerpo místico de Cristo es una reunión visible y una comunidad espiritual, o sea, pueblo de Dios. Hay una iglesia terrestre y hay una iglesia dotada de bienes celestiales. Entonces vamos a considerar la iglesia como peregrina o militante, la iglesia triunfante en el cielo y la iglesia purgante. Ay, ¿qué pasa con los condenados en el infierno? No son parte de la iglesia. Quien está en el infierno ya no hace parte de la iglesia. Iglesia militante, iglesia triunfante, iglesia purgante. Y las posibilidades que el derecho canónico expone o coloca al servicio del cuerpo místico de Cristo va a repercutir en esas tres dimensiones de la iglesia: militante, purgante y triunfante. Porque el Papa, por ejemplo, cuando concede una indulgencia plenaria, eso está sustentado en el Código de Derecho Canónico. Cuando el Papa dice, hay indulgencia plenaria por visitar a un templo de San Francisco de Asís el día de la fiesta de San Francisco de Asís, el Papa está usando de su poder como cabeza de la iglesia, ¿cierto? Como cabeza, como pontífice aquí de la iglesia militante, como autoridad máxima, está utilizando ese poder que él tiene para coger de los tesoros espirituales de la iglesia y concederle unos beneficios al cuerpo místico de Cristo. Eso está todo sustentado en la escritura, en el magisterio, y el Código de Derecho Canónico lo tiene amparado de una manera especial, las posibilidades que tiene el Papa en ese sentido. Eso es muy interesante. Entonces miren cómo todo queda relacionado, regido, ordenado en función de unas necesidades que tiene ese cuerpo para vivir en sociedad, relacionarse y relacionarse con su cabeza, que es Cristo. Voy a abrir el espacio ya a las preguntas. Me va a tocar por acá parar la grabación. La grabación aquí en Zoom, no, aquí. Después voy a colocar el espacio para las otras preguntas. Entonces, a ver. Perdón, un momentico. Paramos por acá. Listo.
Bueno, entonces no sé si vamos haciendo nuestras preguntas. ¿Qué me dicen? Bueno, hermanito Camilo, vamos a proponer a la hermana Cecilia para que vaya preparando a los hermanos que quieren hacer la pregunta, que vayan levantando la mano. Así vamos aprovechando para que vayamos adelantando lo que nos quieren preguntar. Adelante, hermana Cecilia. Gracias, hermano Humberto. Buenos días a todos. Vamos a darle al hermano Renzo, si puede abrir su micrófono, le damos la palabra para hacer su pregunta. Gracias. Sí, muy buenos días. Perdón, hermano Bendecido. Renzo. Perdón, Sí. hermano Renzo. Quiero dejar destacado que después, al finalizar la pregunta, le vamos a dar la entrada también a nuestro hermano Juan José, que quiere también dar la saludación al hermano Camilo para cuando cierre la de la sala. Gracias, hermano, perdón. Adelante, hermano Renzo, con la pregunta. Gracias, muy amable. Buenos días a todos, Mater Fátima. Gracias, hermano Camilo, por sus enseñanzas, por todo lo que nos transmite, por su conocimiento. Que Dios le bendiga ese conocimiento y lo siga multiplicando a todos los demás. Mi pregunta es la siguiente, hermano. Mi pregunta es que permítame un momento. En la clase número 2 que usted dio sobre las revelaciones naturales y las revelaciones sobrenaturales, la relación natural está clara, pero me surgió una duda al empezar a hablar de la revelación sobrenatural, que dice que la religión cristiana se funda en la revelación sobrenatural histórica. Entonces, no entendí mucho qué es una revelación sobrenatural y eso me causó como confusión con la cuestión de la religión. ¿Sí me entendió la pregunta? A ver, hay un elemento interesante. Perdón, yo ya voy a prender la cámara y me permito hablar así sin la cámara. Hay un elemento fundamental dentro de la iglesia como cuerpo místico que debe ser considerado. Cuando yo leo los textos de la Sagrada Escritura, yo me voy a encontrar con elementos fundantes o elementos esenciales dentro de un texto, por ejemplo, escrito por Moisés, que me da unas características naturales al respecto de la personalidad de Moisés. Cuando yo leo un texto de Jeremías, me voy a encontrar naturalmente hablando con unos elementos que me van a mí a denunciar en el buen sentido, o sea, me van a evidenciar quién es ese Jeremías, naturalmente hablando, su condición social, su condición religiosa, etcétera, son elementos naturales. O sea, yo puedo describir naturalmente a un Jeremías. Sin embargo, y esto es muy importante aquí, es un elemento fundamental. Yo debo de considerar tanto a Jeremías Como Moisés. Se fue el audio. Se fue el audio. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, ya. Sí. ¿Ahora sí? Entonces yo debo de considerar ahora también a Jeremías y a Moisés, no solamente desde sus aspectos o su dimensión natural, sino que en los textos de Jeremías y en los textos de Moisés, yo voy a encontrar una lectura y una personalidad propia de el Espíritu Santo. Se fue el audio. No lo escuchamos, hermano Camilo. ¿Aló? ¿Sí me entendieron la idea? No, hermano, se le fue el audio por mucho tiempo.
Estaba hablando sobre lo de Moisés y Jeremías. Igual ya no se escucha, hermano. ¿Aló? Ahí ya. Ahí ya. ¿Hasta Ahí dónde me ya. escucharon? Perdón. Hasta donde estaba haciendo las comparaciones de lo que pasó con Moisés y Jeremías. Bueno, entonces Moisés y Jeremías son dos personajes históricos porque existieron históricamente, tienen unas condiciones humanas que yo puedo leer y que están relacionadas tanto con la naturaleza humana de Moisés con la de Jeremías. Pero hay una coincidencia en esa lectura, en esos textos de ellos y en ese comportamiento de ellos. Es que primero que todo hacen parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Claro, hacen parte del cuerpo de aquellos elegidos por Dios. Y hay una esencia o un perfume sobrenatural en su comportamiento. ¿Y ese cuál es? Pues es el Espíritu Santo que se comunica a los hombres a través de cada uno de ellos. ¿Está bien? Entonces ahí viene el elemento sobrenatural que enriquece los aspectos sobrenaturales tanto de Moisés como de Jeremías. ¿Listo? No sé si ahí queda clara la dimensión o si hay algo más específico que no entiende, hermano. O sea, Con las palabras más sencillas, dígamelo para ver, dejarle claro. Bueno, o sea, todos los sucesos que le sucedieron a todos los profetas y todo eso Sí, están basados sobre la revelación sobrenatural, sí, que es lo que claro, hace que surja el cristianismo en el mundo. claro, porque es que entonces la iglesia no es una institución cualquiera, no es una unión de hombres y de mujeres de buen espíritu que quieren comportarse bien y quieren alcanzar un objetivo común, no. Aquí está el Espíritu Santo que vivifica tanto a hombres y mujeres y es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa. Miren esto, no son los hombres los que toman la iniciativa de conformar la iglesia. No, es el Espíritu Santo. Es Dios, la Santísima Trinidad, quien toma la iniciativa de disponer el corazón de hombres y mujeres para conformar la iglesia. Entonces, como la iniciativa es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien vivifica esa sociedad humana, por lo tanto, esa sociedad no es simplemente humana, es una sociedad humana inspirada por Dios, santificada por Dios, que adquiere un estatus sobrenatural diferente. ¿Por qué? Porque Dios es el espíritu de esa sociedad. ¿Sí? No es lo mismo un grupo de ajedrez, juegan todos ajedrez, un equipo de fútbol donde la finalidad es ganar, o un equipo de tenis donde es alcanzar y conseguir unas medallas, pero ellos no están, unificados por un mismo espíritu sobrenatural, que es la iglesia. O sea, no es una sociedad cualquiera, no es una simple unión de hombres y mujeres, no, va mucho más allá. Siempre el Espíritu Santo está ahí vivificando y dando las luces. ¿Está bien? Eso es importante en el comportamiento de los profetas, de los justos, inclusive no deja de estar la iglesia presente ahí donde hay hombres y mujeres pecadores. Porque la iglesia está ahí para ordenar al hombre, a la mujer, mostrarle por dónde debe caminar para convertirse y alcanzar ese objetivo final que es la santificación de las almas. Ok, muy bien. Gracias, ¿Listo? hermano. Sí, me Perfecto, quedó con bien gusto. claro. Gracias. Bueno. Hermana María Teresa, si gusta abrir su micrófono para hacer su pregunta, por favor. Sí, buenos días, hermano Camilo, buenos días a todos. Buenos días. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, ¿se considera a la persona, ¿no? Como parte de la iglesia, como hijo de Dios, una vez que está bautizado, ¿no es cierto? Sí, así es, Pero correcto. suponiendo que hay una persona que desea ser bautizado, pero por su condición y por su situación familiar no puede hacerlo. ¿En qué medida esa persona pertenecería a la iglesia? Sí, entonces miren, a la iglesia impresionante, pero la iglesia siempre ha pensado en esta necesidad que tiene el hombre de alcanzar el bien. El hombre tiene por naturaleza, una necesidad de Dios. Por eso es que cuando nosotros estudiamos los pueblos antiguos, no sé, nos vamos por allá a la Ur de Caldea, 3000 años antes de Cristo, vemos lo que era la configuración de esas primeras tribus así,
poco rústicas en la historia, nos vamos a encontrar con que el hombre siempre buscaba una razón de las cosas. Entonces, aquellos filósofos inclusive que se reunían en la antigua Grecia a pensar sobre el movimiento de las cosas, sobre el devenir de las cosas, siempre hacían ese tipo de raciocinios en función de una necesidad que tenían de explicarse su existencia, explicar la existencia de los demás y explicar la existencia del cosmos o de la creación. O sea, el hombre naturalmente tiene una inclinación a Dios. Entonces, como el hombre tiene una inclinación natural a Dios que fue puesta por Dios, porque claro, como somos criaturas de Dios, Dios es nuestro creador, el cuerpo clama naturalmente por encontrarse con ese creador. Ahora bien, yo nací en una comunidad musulmana, en un lugar recóndito en el Medio Oriente. Nunca tuve la posibilidad de encontrarme en mi vida con un misionero cristiano, con una iglesia católica, con una Biblia, pues como por decir que algo sentí de Jesús. Y yo viví ahí 50 años, 60 años, 70, 80. Morí en esa comunidad musulmana. ¿En algún momento yo puedo ser considerado hijo de Dios? ¿O es hijo de Dios solamente aquel que nació en una comunidad en Bolivia, en Perú? Se hizo bautizar, sus padres lo bautizaron, porque ni siquiera él, sus padres lo bautizaron ni creció como bautizado. La iglesia dice no, hay una posibilidad de bautizarse. Es más, son 3 posibilidades que el hombre tiene de bautizarse y de hacerse hijo de Dios. Primero, por ablución. Ablución es el bautismo tradicional que nosotros conocemos y es el de sumergirse en el agua o el de depositar agua sobre la cabeza del catecúmeno, ¿cierto? La tradicional, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, hay otro tipo de, otra forma, otro camino para ser bautizado, y es el bautismo de sangre. Cuando un hombre o una mujer, por amor a Cristo, entregan su vida, por amor a Dios, porque puede ser que ni siquiera conozcan a Cristo, por amor a Dios entregan su vida y la iglesia, obviamente la iglesia es quien define que ese hombre o esa mujer fueron martirizados a causa de Dios, del nombre de Dios, de la dignidad de Dios, pues ellos son bautizados, son hijos de Dios y muy seguramente no, si la iglesia lo define, están en el cielo. Entonces, bautismo de ablución y bautismo de sangre. Tercer camino, tercera posibilidad, bautismo de deseo. Entonces, yo que nací en esa comunidad musulmana por allá en lo más recóndito del Medio Oriente, nunca conocí a Dios, pero fui fiel a la ley natural que está inscrita en mi corazón, que la ley natural está inscrita en el corazón de todos los hombres, y esa ley natural coincide con lo que Dios le reveló a Moisés en el monte. Dios le reveló a él los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos están implícitos de una manera, digamos, abro comillas, rudimentaria, cierro comillas, en el alma del hombre, de tal manera que esa ley natural le va a dictar a él unas condiciones esenciales para vivir ordenadamente, natural y ordenadamente, y agradar a Dios. Entonces, por ese bautismo de deseo que él tiene, porque él cuando se encuentra con un amanecer, cuando se encuentra con otra persona, cuando recibe un detalle especial de otra persona, él identifica ahí algo de más allá de lo natural y lo personifica de alguna manera, porque ya lo llama de Dios. Ese amor de Dios que él tiene lo hace acercarse a esa realidad sobrenatural y se da entonces en un momento determinado, que eso sí, pues sería muy difícil definir para un hombre o una mujer, en este caso que yo estoy dando, pero en algún momento determinado se da ese bautismo de deseo. Por lo tanto, se convierte en hijo de Dios, ¿cierto? Y eso puede ser antes, durante la vida terrenal, o puede ser inclusive en el momento de su muerte, porque los teólogos en su gran mayoría establecen que cuando una persona no ha sido bautizada y no ha tenido oportunidad en su vida de encontrarse con la palabra de Dios y con la revelación, Dios le da una oportunidad o le da una posibilidad en el momento de la muerte para que esa persona pueda bautizarse así, en este otro modo, tercer modo, en el modo de deseo. O sea, que por el deseo de agradar a ese Dios, a ese
a esa persona o a esa realidad que él identifica sobrenaturalmente, esa persona adquiere la categoría de hijo de Dios. Entonces, repito, ablución, bautismo de sangre, martirio o bautismo de deseo. ¿Listo? Hermanito, entonces diríamos de que, bueno, claro, el bautismo de deseo sí, ¿no? Diríamos que esa relación de hijo de Dios es directamente con Dios, es algo sobrenatural. En este caso, la iglesia no en esos podría dos, reconocerlo porque no lo sabe, ¿no es claro, cierto? sí. Eso no tiene un reconocimiento oficial, a no ser en el de martirio. Porque, por ejemplo, hay casos de no cristianos que han recibido el don del martirio, la gracia del martirio, o sea, han sido bautizados en la sangre de Cristo, y la iglesia es quien lo ha definido. ¿Por qué? Porque la iglesia, después de hacer un estudio sobre ellos, la vida y su muerte, se dieron cuenta que la iglesia define que se llegó a a esa circunstancia en la cual se dio el bautismo de sangre. Pero el bautismo de deseo, eso debe darse por miles a lo largo de la historia y en todos los lugares. Porque claro, la iglesia no está ahí para definir, este fue bautizado por deseo. No, eso no lo define la iglesia. Ya es un caso Claro. de tú a tú con Dios. ¿Sí? Ya, muchas gracias, hermanito Camilo. Mucho gusto. ¿Ya no hay ninguna otra duda? Si no es, si esas, tenemos a la hermana Luz Estela, si gusta abrir su micrófono, por favor. Hermana Luz Estela, ¿me escucha? Bueno, le damos mientras la palabra a Lali Abuk. Si gusta abrir su micrófono, por favor, para hacer su pregunta. Buenos días, hermano Camilo, y buenos días para todos. Buenos días. Pido disculpas porque no pude entrar al principio, aunque tenía la alarma puesta, pero tenía que cumplir con el deber de mi trabajo, atender a la señora. Y no pude cantar desde el principio, pero Sí. escuché una parte donde hablaba de algo que me interesó. Entonces, la pregunta mía es, yo cuando niña me eduqué en colegio de monjas y yo quería ser monja, pero bueno, mi papá se opuso a eso y de edad de 10 años, pues él me sacó de ese colegio y ya pues como yo digo que como que ya vino un desorden en lo que yo quería hacer y que todavía lo tengo en mí. A mi edad ya de 56 años, yo podría encontrar o hay una parte donde yo pueda cumplir con eso. Claro, entonces, a ver, yo te voy a explicar algo sobre la vocación. La vocación es una palabra muy particular de la iglesia porque está relacionada con la finalidad universal de todos los hombres y mujeres, que es el de salvarse. Esa es la vocación, o sea, la misión que tienen los hombres es salvarse. Esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos, buscar la salvación. Ahora, hay una vocación particular y en esa vocación particular entran los diferentes estados a los cuales se puede abrazar. El estado de celibatario, digamos, el estado de soltería, el estado matrimonial, el estado religioso, la condición de clérigo, perdón. Entonces, si yo tengo un llamado específico y me doy cuenta de ese llamado específico a los 5 años, pues lo idealismo sería que a partir de esa edad papá y mamá me acompañaran en el proceso y yo terminara como religioso, como sacerdote, misionero, etcétera, lo que sea. Muy bien. Pero pueden darse condiciones exteriores ajenas a mi voluntad que no permitan que yo alcance el cumplimiento propiamente de esa vocación en un principio. Entonces hay que pensar en lo siguiente, la providencia de Dios, el actuar de Dios está siempre dispuesto en función del cumplimiento de mi vocación. Entonces, primer elemento que acompaña esta dimensión, la providencialidad de Dios
y la presencia de Dios en nuestras vidas. Es que Dios siempre se sale con las suyas, sea lo que sea. Dios siempre se sale con las suyas, ¿por qué? Porque no hay nada que el hombre pueda hacer fuera del conocimiento y de la voluntad de Dios. Si algo sucede es por la voluntad de Dios. Es porque o Dios lo permite, ¿cierto? O Dios lo providencia directamente, ¿sí? Por ejemplo, tú vas a pasar una calle con tu mamá, tienes 5 años, tu mamá puede providenciar que tú pases la calle y te ayuda de la mano. O tu mamá te carga y te hace pasar la calle. O tu mamá está detrás de ti mientras tú caminas sola porque estás dando tus primeros pasos y pasas la calle. Entonces mira que son 3 elementos. Pasaste solita acompañada por tu mamá, pasaste la calle de la mano de tu mamá o pasaste cargada de tu mamá. En todos 3 momentos está quien presente ahí, la mamá para cuidarte. Dios siempre está presente en nuestras vidas de cualquiera de esas maneras. A veces nos deja caminar solitos que uno dice, por Dios, ¿dónde está Dios? Tranquilo, que ahí va al lado y va acompañando. Hay otro momento en que uno dice, uy, yo me siento en la presencia de Dios. Y otros en los cuales uno dice, por Dios, Dios me lleva volando, porque voy cargado por Dios. Entonces Dios siempre está dispuesto a que tú, cada uno de nosotros, tanto tú como cada uno de nosotros, cumplamos la vocación. Sea vigilándonos allá al ladito, sea llevándonos de la mano o sea cargándonos. Y eso se va a dar en cualquier momento de la vida, a los 5 años, a los 10, a los 20, 30, 60, 70, a la edad que sea. Porque Dios siempre se sale con la suya, en el buen sentido de la palabra. Ahora bien, disposición para que tú puedas abrazar la vida religiosa existe en tu corazón, listo, importantísimo. Si existe en tu corazón es porque Dios la colocó ahí de manera especial. ¿Cómo se van a dar las condiciones externas? Hay gran variedad de comunidades religiosas en las cuales no hay un interés particular en la edad de la persona que va a ingresar, porque no está relacionada con las posibilidades físicas que la persona tiene para trabajar o realizar alguna actividad, sino participar de la vida de la comunidad, hacer una vida contemplativa, de oración, de acompañamiento espiritual a otras personas, una asistencia espiritual, etc. Entonces, nunca se disminuyen las posibilidades de tú entregarte a la vida religiosa. ¿Y en qué momento se va a dar? Pues cuando el Espíritu Santo lo decida y en la medida en que tú también con las oraciones y sacrificios que puedas hacer en función de este deseo, se pueda llevar adelante. Entonces, momento y lugar lo escoge Dios, bajo tu disposición y con las condiciones que el Espíritu Santo establezca que son más convenientes para tu santificación. ¿Está bien? Sí. Muchas gracias por su explicación y por quitarme todas estas dudas. Gracias por sus enseñanzas, por su entrega en todo este curso. Y bueno, le deseo que vuelva pronto a estar con nosotros en la disposición y la voluntad de Dios. Que Dios lo bendiga hoy y siempre. Amén. Muchas gracias. A usted. Hermano Humberto, no sé si haya todavía tiempo para... Bueno, estamos casi con el tiempo. Vamos a permitirle la entrada si está por Juan José. Adelante, Juan José. Sí, gracias. Por aquí estamos. Lo que pasa es que quería aprovechar para darle las gracias al profesor Camilo. Para quienes no me conocen, yo soy Juan José Vázquez, soy misionero de María por gracia de Dios y uno de los encargados de la Academia Cor Immaculatum Mariae de Mater Fátima. Con esta clase hemos llegado al final del curso de Teología Fundamental para Laicos, en su primer nivel, como decía el profesor, por lo que queremos agradecer a todos ustedes, hermanos, por haber seguido el curso hasta el final. Y, por supuesto, queremos agradecer particularmente al profesor Camilo Gálvez por su tiempo, sus conocimientos, su dedicación y, sobre todo, pues su disposición para darnos estas clases de las que hemos aprendido mucho. Por eso, a nombre propio del padre Héctor Ramírez, director general de Mater Fátima y rector de la academia, y de Leandro Gómez, director académico de la misma, le agradecemos mucho su participación, profesor Camilo. A ustedes, hermanos, les recuerdo que las clases están grabadas y serán subidas al canal de YouTube de Mater Fátima Formación, por si alguien quiere volver a escucharlas o tiene a bien recomendarlas a alguno de sus familiares o amigos.
Agradecemos también a todos los servidores y anfitriones que estuvieron al pendiente de cada transmisión y de moderar al final de las clases las preguntas y los comentarios. Los invito a estar al pendiente de los cursos que tenemos en la academia para las siguientes semanas. Y por último, si alguno de ustedes está interesado en colaborar en las actividades de la academia o de cualquiera de los apostolados de Mater Fátima, les pedimos favor de contactarse en el correo academia@corimmaculatum.org y nos comunicaremos con ustedes. Muchas gracias por todo y que hayan aprovechado al máximo este curso. Pronto, más adelante, nos volveremos a encontrar con el profesor Camilo, a quien antes de despedirnos le agradecemos, y si está disponible por ahí, profesor, si nos puede dar una última oración para cerrar la transmisión. Claro que sí, a mí me tocó aquí salir, encendí la cámara, podrán ver que voy en el carro para una Sí. reunión que me convocaron, pero bueno, aprovecho aquí que el tráfico no es muy fluido en Medellín, como no lo es en prácticamente todas las ciudades del mundo hoy, por el caos que estamos viviendo. Agradezco de verdad la invitación, contentísimo de haber podido colaborar. He estado hablando con el hermano Leandro al respecto de otros proyectos que tenemos ya para el nivel 2 de tanto de teología josefina como de teología fundamental. Y aparecieron otros títulos por ahí también, teología mística y sacramentología, que bueno, ya iremos viendo qué es lo más conveniente de acuerdo a los objetivos y la planificación que tiene la academia. Yo sé que es un encuentro con Dios antes que cualquier cosa, estos espacios, termina siendo un momento de oración también, porque cuando hablamos de Dios, cuando dos y más están reunidos en mi nombre, ahí está Él. Así que agradezcámosle porque nos ha permitido reunirnos en torno a Él, a su mensaje, a su historia, a su realidad, y pidámosle que nos bendiga y nos proteja hoy y siempre. Entonces, nada mejor que terminar con una oración a la Santísima Virgen, que ha sido ella también quien ha hecho posible estos encuentros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de ahora nuestra y en la muerte. hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Pues muchas gracias.